hablaremos de un tema súper controversial. El mensaje de hoy se llama Armados y Peligrosos, que después viendo ahí, haciendo la gráfica un poco, me di cuenta que así también se llama una película, ¿no? Y bueno, esto no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con cosas en el interior, ¿cierto? Y visiones diferentes, ¿verdad? Que un poco van en contra de lo genuino, ¿sí? De lo genuino que Dios quiere hacer con la iglesia. Amén. Así que quiero hablar un poco de los efectos, por supuesto efectos negativos, de aquellos efectos negativos de la teología, ¿verdad? De la religiosidad, ¿cierto? Porque hay efectos positivos y efectos negativos. De los negativos es que debemos nosotros cuidarnos de los efectos negativos. Los positivos, por supuesto que debemos adherirlos, ¿sí? Y hay un pasaje en la Biblia que un poco grafica este punto y que es importante que lo podamos hoy día conocer. La teología en sí no es mala, al contrario, es buena y siempre vamos a estar recomendando estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, la teología o el mucho estudio, ¿cierto? De la teología es como un arma, ¿sí? Es más, la palabra de Dios, que aquí está, ¿no? La palabra de Dios es un arma poderosa. Pero imagínese usted a un niño de 5 o 6 años que estuviera portando un arma. ¿Se imagina usted salir a comprar al negocio preferido, ¿cierto?, de su barrio, y mientras usted camina ve a un niño que va delante suyo y usted ve que tiene un arma, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Verdad? Ahora, en nuestros tiempos, ya prácticamente eso sería como normal, ¿cierto? Ver a niños, adolescentes portando armas, sobre todo en barrios tan vulnerables. Pero a lo que voy es que la palabra de Dios es un arma, y no es un arma sencilla. Es como si tuviéramos una bazooka en nuestras manos, en nuestro poder. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Cada una de sus palabras, cada una de sus letras es vida. Y cobra vida cuando usted pone la fe y la confianza en ella. Cuando nosotros decimos no hay nada más poderoso y toda nuestra fe y confianza y declaramos lo que está escrito, entonces esa palabra cobra vida en nuestros corazones y en nuestro día a día. Pero fíjate que día a día, todos los días, en mañana, tarde y noche, he visto tristemente cómo muchos teólogos, muchos siervos de Dios, muchos ministros, muchos pastores contienden en redes sociales. Tú lo puedes ver. Me imagino que en más de alguna ocasión tú también has visto cómo ciertos hombres, ciertos ministros, pastores, teólogos exponen sus puntos de vista ahí en redes sociales y discuten y uno pone otro versículo y el de más abajo pone otro versículo y más abajo explica, ¿cierto? Y mientras más términos complejos y complicados se ocupen, como que da la impresión de que más años de estudio tienen y más sabios se han vuelto, ¿sí? Y eso es pan de cada día. Discuten su punto de vista con tal o cual versículo y términos teológicos para dar a entender que saben más. Y como que avergüenzan más. Y ahora eso es terrible. ¿Por qué? Porque en redes sociales todo el mundo, ¿cierto?, opina, todo el mundo ve. Y hoy día creo que más vergüenza, ¿cierto?, y más vergüenza tenemos hoy día como pueblo de Dios por este tipo de cosas. Ahí hay otros videos por ahí que salen, ¿cierto?, donde se suben cosas íntimas de la iglesia, me refiero, cosas que debieran conocer y saber solamente los hermanos dentro de una iglesia, aquellos que lo practican, ¿verdad? Y no ventilar todo lo que sucede, ¿cierto? ¿Para qué? Para burla de las personas que no conocen a Cristo o de aquellos renegados o de aquellos
como alguien dijo, a aquellos parásitos del internet que siempre andan buscando este tipo de cosas para hacer mofa del evangelio, ¿sí? Entonces, la teología en esos casos muchas veces no sirve de nada, sino que es efecto de tropiezo, o es causa, mejor dicho, es causa de tropiezo para muchas personas. Pero fíjate por favor lo que dice Romanos capítulo 14. Este libro dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y ¿sabes lo que sucede cuando exponemos estas cosas? Cuando tú das tu punto de vista, es sencillamente eso, opiniones. Cuando yo opino de algo, ¿cierto? No quiere decir que eso sea la razón para toda la gente. Eso no quiere decir que yo haga doctrina de lo que estoy opinando en redes sociales. Ahora, cuando yo asumo subir un post, estoy también dando el derecho a toda la gente que ve ese post, ¿verdad?, a que opinen, a que comenten, a que lo compartan, a que lo denuncien, etc. Así que aquellos que suben mucho, ¿cierto?, redes sociales, palabras, opiniones, hoy día, sobre todo hoy día que estamos muy prontos al 19 de diciembre, a las elecciones de la segunda vuelta y finales de las presidenciales, ¿no? Hay muchos cristianos que tienden o tienen un color político muy fuerte, y eso va por encima incluso de sus principios y ofenden al resto de los cristianos, ¿cierto?, que tienen otras preferencias, ¿no? Eso se ve muchísimo hoy día, y se ocupa lamentablemente la palabra de Dios para defender un punto de vista y para contender en este tipo de cosas tan sucias como es la política de los hombres. Amén. Entonces Romanos capítulo 14 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Después de todo, las opiniones son eso solamente, opiniones, no es ley, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, si tú hoy día, ¿no?, trasladando este contexto, donde obviamente el autor de este pasaje está hablando acerca de lo que se puede comer o no, y vamos a ver por qué hay un grupo en este contexto que estamos en esta palabra hoy día, hay un grupo, ¿cierto?, de judíos frente a una nueva mirada del evangelio, que son los cristianos, ¿sí? Y ahí tenemos a dos representantes grandes, pero mientras comenzamos estamos viendo lo que aquí está relatando el autor, ¿cierto?, y diciendo: hey, si culturalmente a ti te parece incorrecto esta práctica, no juzgues a aquel que culturalmente le parece correcto la misma práctica. Por allí muchas personas dicen: mira, yo no bebo ni una gota de vino, yo no escucho música secular, eso es pecado. Conocí personas que dijeron: no, yo las 24 horas del día yo paso orando. Pero hay otros, ¿cierto?, que sí se permiten tomar una copa de vino al almuerzo, a la cena, ¿cierto? Otros sí se permiten escuchar música no cristiana, ¿verdad? Y estos dos bandos siempre comienzan a agredirse, ¿no? Y decir: no, lo que tú haces está mal. Y ocupan versículos de la Biblia. Pero la recomendación de la madurez, siempre Pablo, los apóstoles y los autores van a apelar siempre a la madurez espiritual, a la madurez del creyente, a la madurez del cristiano. Nos ha tocado ver hoy día, ¿cierto?, con las grandes cantidades de inmigrantes que han llegado a nuestro querido Chile. Y muchos que aquellos que proyectan el futuro dicen que ya nuestra cultura en 5, 6, en 10 años no va a ser la misma, ¿cierto?, desde de hace 1 o 2 años atrás. Ya los chilenismos ya no son tales
De hecho, hay extranjeros que ocupan nuestros chilenismos y nosotros, locales, ¿cierto?, ocupamos algunos dichos que son de nuestros hermanos extranjeros. El mismo tipo de música, incluso en las iglesias, ¿no? Todo eso se ha ido mezclando. Ahora, por mucho tiempo creímos, de acuerdo a nuestra religiosidad y a nuestra cultura, ¿cierto?, cristiana, pentecostal, creíamos que ciertas prácticas, que cierto tipo de canciones, que ciertos términos, que cierta forma de vestir era pecado. Sin embargo, en otros países como mismo Venezuela, Colombia, países centroamericanos, era completamente sano, ¿cierto?, escuchar o cantar una alabanza cumbia, ¿cierto? Pero los que no estaban culturalmente de acuerdo con ello veían esto como pecado. Lo mismo sucede con la música, con el vino, hoy día con la Navidad. Muchos creyentes que están en contra de un árbol de Navidad, por ejemplo, ¿cierto?, de un árbol de Pascua. Mucha gente, muchos hoy día que practican incluso actos del judaísmo, dicen que no es bueno comer cerdo y se abstienen de cosas. Y ese no es el problema. El problema es cuando lo que yo hago, quiero que todos lo hagan. Y lo que yo dejo de hacer, también quiero que todos lo dejen de hacer. Entonces, en esa línea de pensamiento, es más, hace poco me tocó ir a un barrio, ¿cierto?, donde solamente estaban nuestros hermanos, no nuestros hermanos, sino que esta religión adventista, ¿sí? Ellos se englobaron, ¿cierto?, en una localidad, en un sector, y tienen negocios solo de adventistas, universidades, colegios, barrios, solo de adventistas, como que se aislaron del mundo, ¿cierto? ¿Para qué? Para no contaminarse, ¿verdad? Y para que culturalmente, religiosamente, tradicionalmente ellos puedan sentirse cómodos. A la luz de la palabra eso está totalmente incorrecto, ¿verdad? Entonces, Romanos 14 dice así: recibid al débil en la fe. El débil en la fe quiere decir al inmaduro, al que no entiende, al que se escandaliza porque ve una copa de vino en la casa de un cristiano, al que se escandaliza porque el pastor, la pastora armó el árbol de Navidad. A aquella persona, el débil en la fe, a ese se refiere, ¿no? Reciban al débil. No lo excluyan, dice Romanos. No lo saquen, no digan, este es inmaduro, déjenlo afuera. No lo excluyan de tu círculo, compartan con él. Pero no compartan para contender, ni para meterle en su cabeza de que mis prácticas, de que mi cultura, de que mi pensamiento es el correcto por sobre la cultura o el pensamiento de esa persona que es débil o inmadura en la fe. Si me va siguiendo, si usted me va siguiendo allí, si está de acuerdo, dígame un amén, póngame ahí un like, un corazón, un abrazo, lo que sea, ¿no? Para yo saber que usted está entendiendo. Es difícil un poco predicar cuando no hay nadie, cuando está solamente las cámaras, ¿no? Así que allí la interacción me va ahí a dar luces de que usted está poniendo atención y que está entendiendo, ¿sí? Entonces, continuando, el que come no menosprecia al que no come. Si alguien no come cerdo, a usted le va igual. Sí, qué rico el tocino, ¿no? Pero si hay alguien que no come cerdo porque la escritura, ¿cierto? Y somos ya más tirados al judaísmo, ¿verdad? No se juzguen entre ustedes. Compartan totalmente, ¿sí? Así que, ¿tú quién eres? Dice, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer que esté firme. ¿Sí? Entonces, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 14, otro texto. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 14 dice, no dejes que nadie, estoy leyendo traducción lenguaje actual, ¿sí? Dice, no dejes que nadie se olvide de estas cosas. ¿De qué cosas? Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo.
esas discusiones no ayudan a nadie. ¿Sabe lo que sucede cuando comentamos en Facebook? Cuando decimos, no, esto no es así. Cuando tiramos versículos por debajo ahí en los comentarios. ¿Sí? Cuando decimos, no, mira, el árbol de Navidad es esto, es lo otro. Jesús no nació en diciembre. Y vamos tirando, digamos, estas palabrotas, estas indirectas espirituales. En realidad, lo único que está sucediendo es estamos desgastando aire, estamos desgastando nuestra energía, porque acá según 2 Timoteo 2:14 dice, esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Sabe que cuando veo a teólogos, pastores, ministros poniendo allí, yo voto por esto y por esto, no voten por este otro candidato porque va en contra. ¿Sabe? Lo único que estamos haciendo es dañar la imagen de la columna y baluarte de la verdad que es la iglesia frente al mundo. ¿Sabe? Cuando uno de los candidatos se reunió con el mundo evangélico hace poco, aparecieron aquellos que estaban a favor y aparecieron los que estaban en contra y se formó como una pelea allí de perros, ¿cierto? Donde todos ladraban para allá, para acá, defendiendo su punto de vista, diciendo no, esto es así, no, por favor. Eso daña la imagen de la iglesia. Eso daña el nombre de Cristo frente a la sociedad. La teología, el mucho estudio, la religiosidad y el fariseísmo siempre se inclinarán por culpar a los demás. ¿Cuándo estamos frente a un fariseo? ¿Cuándo estamos frente a un religioso? ¿Cuándo podemos darnos cuenta de que estamos frente a un teólogo frustrado? Cuando siempre están echándole la culpa al resto, cuando siempre están mirando al prójimo por debajo del hombro, cuando siempre están opinando en contra de lo que hace lo que hace tal o cual. Cuando se jactan de su espiritualidad. Cuando dicen, no, yo no soy como ellos. Yo paso orando. No, a mí no me gusta ir al cine porque yo prefiero estar en la palabra del Señor. No, yo no. Y lo que está sucediendo ahí es que está mostrando su naturaleza farisea. Siempre culpan a los demás. Siempre van a buscar la paja en el ojo ajeno. Armados y peligrosos. Armados, ¿por qué? Porque conocen la palabra de Dios. Porque pasan años estudiando. Se conocen al revés y al derecho de la Biblia. Y se conocen la ley. Y conocen los mandamientos. Y estudian. Y está bien estudiar. Está bien armarse. Pero cuando nos volvemos unos religiosos, entonces nos volvemos armados y peligrosos. Matamos el espíritu. No damos lugar a las operaciones extrañas del Espíritu Santo que aparecen en la Escritura. Le restamos importancia al mover del Espíritu Santo. Creemos que como Dios lo hizo con uno, tiene que hacer lo mismo con todos. Y nos transformamos en religiosos. La teología, la religiosidad, el fariseísmo siempre se inclinará por culpar a los demás, por buscar los errores en los demás, por enrostrar los errores a los demás, por justificar, para justificar prácticas propias. Buscar versículos que justifiquen mi comportamiento. Propicia una libertad de opinión malentendida. Fíjese que la palabra de Dios dice que hubo un tiempo donde no había dirección, no había profecía. Por ende, cada cual hacía lo que bien le parecía. A mí me parece correcto esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto otro. Y empiezan a buscar versículos que respalden sus opiniones, sus actos. Amén. Amén.
Cada experto dice y actúa como bien le parece. A menudo desplaza la obra del Espíritu Santo y se aleja de la misericordia. ¿Sabe? Tan fuerte es esto que estábamos orando en una oportunidad y había una de estas personas, fariseas, y le pidieron que orara, y mientras oraban, mientras todos oraban, esta persona oraba indirectas. Oraba con indirectas. Y era tan evidente, que oraba con indirectas, a tal nivel de religiosidad. Y se ocupan los recursos y las armas espirituales para atacar a nuestros mismos hermanos, a nuestro mismo ejército. Qué tristeza, hermano. Qué fracaso. Qué inmadurez. ¿Sabe qué? Pero ¿sabe qué? La solvencia del Espíritu Santo es superior a todo conocimiento humano. Me ha tocado, así como he conocido fariseos religiosos, gracias a Dios también me ha tocado conocer personas que no saben leer, prácticamente no saben hablar o tienen problemas para hablar, pero el respaldo del Espíritu Santo es tan fuerte, es tan grande, que pueden pararse frente a cualquiera. Pablo, a pesar, obviamente no es el caso, pero Pablo, a pesar de ser docto, de tener una buena economía, de ser un referente, de haber estudiado tanto, de ser fariseo, el fariseo es porque estudiaba y era docto en la ley. A pesar de eso, a pesar del conocimiento, Pablo no llega a los gentiles diciendo, ay, aquí yo les voy a hablar el tremendo discurso. No, él dice, yo vine con demostración del poder de Dios. Yo vine con el respaldo del Espíritu Santo. No vine a ustedes con palabras adornadas, con palabras elocuentes, sino que vine a ustedes con poder y demostración del reino, del evangelio, de este evangelio poderoso, y no me avergüenzo porque es poder y potencia, no mía, sino que viene de lo alto, del cielo. Yo creo que hoy día eso falta en la iglesia. Hablar menos, hacer más. Discutir menos y hacer más. Hoy día todos hablan de los pobres, los marginados, pero ¿cuál es la iglesia que hace eso? ¿Sabe los que están realmente haciendo la labor que nosotros debiéramos hacer? Las fundaciones, las organizaciones, un grupo de personas que no son cristianos, están haciendo la obra que la iglesia debiéramos hacer. Nos estamos preocupando mucho de nuestros templos, de nuestras vestiduras, pero poco de aquellos que necesitan. ¿Sabe que cuando Pablo fue a ver a Pedro, después de los primeros 3 años de su conversión, Pablo fue a negociar con Pedro? ¿Qué negociaron? Pablo le dijo a Pedro, hey, Pedro, Cefas, ex Cefas, Pedro, tú eres apóstol, reconozco tu apostolado, pero tú estás tú has sido enviado a los judíos. Tú eres el apóstol, el líder de la iglesia judía. Pero a mí, Pablo, yo soy enviado de Jesucristo. Vengo a que reconozcan mi apostolado, pero a los gentiles. A aquellos a los cuales tú no puedes llegar por tu cultura, por la construcción de tu pensamiento. No eres creíble frente a los gentiles. ¿Por qué? Porque toda la vida y defiendes el judaísmo, ¿no? Pero a mí Dios, ¿cierto? Jesucristo se me apareció y me habló. Así que yo voy a ir a los gentiles. Así que donde tú no puedes llegar, yo voy a llegar. Y aquí ocurre un altercado, ¿sí? Aquí ocurre un altercado y quiero ir al pasaje central de esta predicación, ¿no? Gálatas.
Busque por favor allí en su Biblia el libro de Gálatas. Desde el versículo 1, Pablo entonces a la iglesia, esta no era una iglesia, eran varias iglesias que estaban en Galacia, ¿ya? Entonces Pablo, apóstol, el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: no de parte de hombres, ni por medio de hombres. Es lo primero que sale. ¿Saben por qué? Porque necesito que me crean, porque ustedes son gentiles. A usted le gustaría ver a Pedro, al líder de la iglesia, pero ellos son judíos, no lo van a entender a ustedes, porque ustedes no son judíos. Es más, sucedió un efecto que hoy día también sucede entre las diversas líneas de las iglesias. Yo soy pentecostal, ubicamos al tiro pentecostal, ¿cierto? Por la manera de hablar, las canciones que cantan, las vestiduras que usan, el nombre de las iglesias. También identificamos inmediatamente a un bautista, incluso por las canciones que cantan, por la manera de hacer iglesia que tienen, por el estudio que llevan, ¿cierto? Identificamos a alguien también de una iglesia más moderna, contemporánea, solo al verlo, por su lenguaje, por su cultura, por la manera en que viste, por las canciones que escuchan. Y aquí sucedía algo en realidad no maravilloso, todo lo contrario, muy feo, que entre los judíos y los nuevos cristianos, los cristianos son aquellos llamados seguidores de Cristo, no judíos, pero que creían en Dios, de la rama de la que nosotros venimos, ¿cierto? Por lo tanto estaban los judíos, que tenían sus propias prácticas, que creían en la circuncisión, y aquellos que no estaban circuncidados, entonces eran excluidos de la iglesia. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no, si Dios es para todos. Bueno, ¿qué pasa con la obra del Espíritu Santo? No creo que Jesús haya venido solo a los judíos, sino que Pablo tuvo la valentía de abrir las compuertas también al resto del mundo. Y ahí estás tú, ahí estoy yo. Por eso Pablo es el apóstol a los gentiles. Los gentiles es toda nación, toda persona, toda cultura que no era judía. Si no somos judíos, ¿cierto? Entonces obviamente no practicamos la cultura judía. ¿Sí o no? ¿Cuándo ha visto un argentino en su propio país comiendo empanada para el 18 de septiembre? Jamás en la vida. Menos un argentino. ¿Sí o no? No, el que come empanada, ¿cierto? Para el 18 de septiembre somos los chilenos. Culturalmente es aceptable eso. ¿Sí o no? Entonces, los judíos, como dijeron, bueno, Jesús vino a nosotros, entonces nosotros tenemos la única verdad y la puerta para el cielo. Y eso comenzó a suceder y comenzó a perdurar en la iglesia y a pasar en las familias. Y el que era judío se sentía como el que tenía la absoluta verdad. Pero ¿qué pasaba con aquellos que creían en Dios, que aceptaban a Cristo, que eran bautizados, pero que no eran judíos? Entonces eran prácticamente como denigrados. Entonces Pablo dice: no, yo voy a ir a ellos. Dios me ha llamado a todos aquellos que no forman parte de la cultura judía. Entonces tenemos el libro de Gálatas, los primeros pasajes, donde primero el apóstol Pablo defiende su apostolado y dice: yo no soy por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo, ¿sí? Por medio de Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están contigo, a las iglesias de Galacia. ¿Qué cosa? Gracia y paz. Si te das cuenta, Pablo, podemos conocerlo y decirle también el apóstol de la gracia. ¿Por qué? Porque en todas sus salutaciones, en todos sus saludos y bienvenidas de las cartas, lo primero que él decía era gracia y paz. Gracia y paz. ¿Por qué? Porque su mensaje era el mensaje de la gracia, no de la ley. Era el mensaje de la gracia, no de la circuncisión que practicaban los judíos. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comienza a defender el Evangelio.
estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, lo primero que Pablo les habla a las distintas iglesias de la región de Galacia es que ellos, de acuerdo al contexto histórico, la reprensión de Pablo a las iglesias de Galacia tenía su fundamento ¿en qué? En que los de Galacia, las iglesias comenzaron a asustarse y comenzaron a practicar el judaísmo. Ellos no estaban acá en pecado ni fornicando, no. La ideología que entró a la iglesia de Galacia fue la ideología judía, que había que circuncidarse, prestaban mucha atención a la ley, ya la salvación era prácticamente por obras, no por gracia. Por eso es que Pablo escribe esta carta a defender este evangelio y dice: si hay un ángel del cielo que les esté predicando otra cosa que no les hayamos enseñado el evangelio de la gracia, entonces tenedlo por anatema. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que circuncidarse es malo? No, pero culturalmente eso les correspondía a los judíos. ¿A través de qué? A través de la ley. Es más, si un judío hoy día no se va a circuncidar, no se va a ir al infierno. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Que la cultura judía ha sido tan fuerte, que incluso hasta nuestros días, pero tan fuerte, tan poderosa, que las iglesias, ¿cierto?, aledañas que no eran judías, temían de que su salvación dependiera de prácticas judías. Entonces Pablo les dice: no, estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por gracia. No por una circuncisión, sino por gracia de Cristo. Ustedes son salvos por gracia, no tienen que estar circuncidándose para perseguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No dice que quieren pervertir la ley de Moisés, no. La ley de Moisés para los judíos, hasta que llegó Jesucristo. Pero el evangelio de Jesucristo para todos aquellos gentiles de aquí en adelante. Luego, Pablo les explica el por qué él ha sido llamado como apóstol a los gentiles, ¿cierto? Y ahí cuenta un poco la historia de que fue a hablar con Pedro, ¿verdad? Hicieron este convenio: Pedro, usted a los judíos, déjeme a mí a los gentiles, no que tu iglesia no me los perturbe, porque estoy haciendo una obra, ¿cierto? Y tengo el respaldo del Espíritu Santo, así que déjemelos tranquilitos. Bueno, sucedió que 14 años después, imagínate el tiempo, 14 años después, viene Pedro a visitar a Antioquía, ¿verdad?, a la iglesia de los gentiles. Y nos vamos al versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas. Y Pablo cuenta esto, yo creo que sacando pecho un poco, dice: bueno, yo fui capaz de reprender a Pedro. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque se había hecho digno de reprensión. O sea, lo que le dije se lo merecía. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles. Es decir, Pedro, cuando llegó a visitarlos, a Pablo y a la iglesia en Antioquía, ¿cierto?, él comía con los gentiles, con todos los que estaban allí, que eran gentiles. Comía, compartía, hablaba, se reía, disfrutaba, caminaba con ellos. Pero cuando llegaron otros judíos, llegó una comisión de parte de Jacobo, otros judíos llegaron a donde estaban ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que Pedro dijo: wow, vienen judíos, así que yo me voy a excluir un poco de los gentiles. Y ya dejó de compartir con los gentiles, ya no se sentaba a la mesa con los gentiles, ya no caminaba, sino que los discriminó un poco, ¿no? Y Pablo se dio cuenta de esto. Pablo, yo creo que estaba mirando, ¿cierto?, desde atrás, diciendo: no, pero ¿por qué esta actitud de Pedro? Si ya habíamos hablado el tema, ¿no? Entonces, pero después que vinieron se retraía y se separaba. ¿Por qué? Pedro, ¿no? Porque tenía miedo de los de la circuncisión.
O sea, la circuncisión era una práctica tan arraigada en el judaísmo, ¿cierto? Que aún dice acá que aún de adulto había que circuncidarse para pertenecer. Entonces volvió como una práctica de ¿cómo se llama? Esto cuando tú llegas a una tribu y tienes que hacer algo, una iniciación. Entonces ya tenía como una cara de casi rayaba en lo que es una secta. Ya el que era judío y quería pasar a la adultez, ¿cierto? Al judaísmo y compartir, ya tenía que circuncidarse. Entonces Pablo se da cuenta de esto y versículo 13 dice: y de su simulación participaron también los demás judíos, de tal manera que aún Bernabé era considerado una persona madura, que Pablo la consideraba una persona, un ministro ya cristianamente adulto. Sabiendo esto, entonces Bernabé también fue arrastrado por mire cómo describe Pablo a estas prácticas, a la hipocresía de estos. O sea, cuando hay una discriminación, amados, cuando usted y yo cometemos el error de apuntar con el dedo y decir, no, lo que él está haciendo es pecado. No, el árbol de Navidad, juicio va a caer sobre tu casa. ¿Sabe lo que a mí me dijeron una vez cuando me fui de la iglesia con mi esposa y mi hija en ese tiempo? Me la maldijeron, me dijeron que iba a salir enferma, que iba a salir aquí, allá. Fariseos. Hoy día me ven mis videos, sé que los ven, porque aparece ahí en la historia quién ve, ¿cierto? Y no me escriben nada, me ven nomás. Dios les bendiga. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, te vienes a creer gentil ahora que estás, es como cuando un chileno va a Argentina, ¿cierto? Un mes y viene hablando, che querido, ¿cierto? Esto sucedió con Pedro. O sea, tú eres judío, viniste a vernos, pasaste un par de días y ya te crees gentil, ¿sí? O sea, ya estás comiendo lo que comemos nosotros, ya se te olvidaron las prácticas judías, ¿sí? Y eso está súper bien, pero ahora que vienen tus hermanos judíos, te retraes, discriminas, ya no compartes con nosotros. ¿Qué está pasando, Pedro? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado a base de obras de la ley, sino por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Amado, más que tus obras, más que los pantalones que usa el hombre y la falda de la mujer, más que el pelo largo de una mujer, más que una corbata y una cinta en la guitarra, lo que te va a salvar no son aquellas prácticas. Si tú compartes o no compartes una copa de vino al almuerzo, si armas o no armas árbol de Navidad, lo que te va a salvar es la fe en Jesucristo. Ahí alguien ponga un amén. La fe en Jesucristo es lo que salva a la persona por la gracia que hemos recibido de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. O sea, seamos judíos, gentiles, seamos romanos, griegos, lo que sea, frente a Cristo todos somos pecadores. No. Pedro, si usted se cree que porque Jesús vino a los suyos, si cree usted que Jesús vino a nacer en tu localidad, en Belén, allá en Jerusalén, que por eso tú eres más bacán, que por eso tú eres más santo, no, estás equivocado, Pedro. Estás equivocado. Muchas iglesias hoy día andan diciendo que no, que son la única iglesia donde se escucha la verdad. Y si usted sale de esta iglesia metiéndole miedo a la gente, si usted se va de esta iglesia, ¿qué va a hacer de usted?
¿Cuánto le va a costar pillar una iglesia donde se hable la verdad? La manipulación a través del miedo. Porque también nosotros hemos sido hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, verso 18, porque si vuelvo a edificar las mismas cosas que destruí, me construyo en un transgresor. Porque por medio de la ley, yo he muerto para la ley. O sea, si fuera por la ley, Pedro, estaríamos todos muertos. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente, mire, aquí vienen recién estos versículos preciosos, maravillosos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Veo que anda gente ocupando este versículo diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, gloria al Cordero. Pero este es el contexto, hablando de la gracia frente a las prácticas judías de la circuncisión que excluían a la gente del acceso a la gracia de Cristo. Ya no vivo yo. Es decir, ya no tengo que practicar el judaísmo. Así que Pedro, no vengas a judaizar a mis gentiles. Es Cristo en mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por medio de la ley se obtuviese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Le hago una pregunta a todos. ¿Debe morir Cristo de nuevo? ¿Acaso Cristo debe bajar nuevamente y morir nuevamente por nuestros pecados? ¿Estamos viviendo antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo? ¿Usted comparte la Santa Cena y sabe lo que está cenando? ¿Sabemos lo que estamos promulgando cuando hacemos la cena del Señor? Sí, pastor, solamente la sangre de Cristo. No se trata solamente del cuerpo y de la sangre, se trata del nuevo y del antiguo pacto. El antiguo pacto que nos amarraba a las prácticas para la ley, para ser aprobados por la ley. Pero ahora, el nuevo pacto, que es por la sangre de Cristo. Y la salvación, que es un regalo de gracia por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ahí recién Pablo le dice, Gálatas, después de que le dio todo este discurso a Pedro, se vuelve Pablo a los Gálatas y dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién les sedujo? ¿A quién escucharon ustedes? ¿Quién les hizo nuevamente creer que no iban a ser salvos por gracia? ¿Quién les dijo que tenían que circuncidarse? ¿Quién les dijo que no tenían que hacer esto o tenían que hacer esto otro? Están confundidos, insensatos. ¿Y sabe qué? El Evangelio de la gracia, Pablo le llama el Evangelio de la verdad. Fíjese lo que dice. ¿Qué nos fascinó para no obedecer? La verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero averiguar. Déjenme saber esto. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabe que hoy día mucha gente está haciendo tremendos sacrificios para decirle, yo quiero ser salvo? ¿Cuánta gente, nos vamos al extremo, cuánta gente camina todos los años a lo Vázquez, de rodillas? ¿Cuánto cristiano hoy día culpándose de aquellos pecados que Dios ya perdonó en la cruz? ¿Cuánta gente lacerándose y haciendo cada vez más propia la enfermedad que padecen
porque creen que Dios no pagó precio por ellos, por su enfermedad, que no cargó precio por la paz de sus vidas. ¿Cuánta gente hoy día culpándose, diciendo yo no soy digno? Y en cierta humildad esa debe ser nuestra actitud frente a este gran Dios maravilloso, pero cuando tú entras en la calidad de hijo de Dios, la gracia lo cubre todo. La religiosidad tiende a ponernos en una posición inmaculada, donde nos hace parecer equivocadamente santos. ¿Ha visto algún religioso? Ellos no se equivocan. Ellos todo lo que dicen es correcto. Todo lo demás está mal menos ellos. Gente que se aísla para no contaminarse. Este mensaje se llama así porque la palabra de Dios es un arma, pero cuando eres peligroso te vuelves, o sea, cuando somos religiosos nos volvemos peligrosos. En estos pasajes vemos a Pablo que abre las compuertas a los gentiles, es decir, a todo el resto del mundo que no es judío. El convenio apostólico entre Pedro y Pablo era que Pedro hacia los judíos enviado, Pablo enviado hacia los gentiles. Así que por el evangelio y el atrevimiento de Pablo, usted y yo tenemos hoy día acceso a la presencia y a la palabra de Dios y a ser llamados hijos de Dios. No por medio de la circuncisión, no por medio de no comer cerdo, no por medio de no armar árboles de Navidad, no por medio de no tomar una copa de vino, no por medio de eso. No estoy diciendo que hay que embriagarse, que hay que... No. Estoy diciendo que el ser hijo de Dios es un regalo de gracia para nuestra vida. Pasó en las iglesias de Galacia que comenzó a entrar el judaísmo a la cultura cristiana, los de la circuncisión. Sabe que la gente extremista siempre arremete con miedos, culpan a los demás. Actos de proselitismo, ¿cierto? Nosotros tenemos la verdad. Amén. Actos de religiosidad. Cuando estamos en presencia de algún acto de religiosidad, ¿cuáles son algunos? Discutir con otros ocupando la palabra de Dios. Si cuando usted vea en redes sociales que discuten y meten versículos, discuten las posturas, estamos ahí en presencia de potenciales fariseos y religiosos. La palabra de Dios no es para contender. Ya lo leímos en las primeras partes de este sermón. No ocupe la Biblia para discutir. No ocupe la Biblia para hacer quedar mal al otro, para ponerle el pie encima al otro, aunque esté equivocado. Ahí la recomendación del apóstol es en Romanos a decir, hey, reciban al inmaduro. Se va a dar cuenta solito, pero no lo juzguen. Reciban al débil en la fe. Recíbanlo, ámenlo. No lo juzguen. No digan, este inmaduro no comparto con él. No. Recíbanlo con fe, con amor. Otra práctica de la religiosidad, ocupar muletillas y prácticas religiosas. Creo que en algunas oraciones mucha gente de 10 palabras, 9 son muletillas. Ya predicamos hace poco, ¿cierto? De que decir ciertas cosas no te hace más creyente, más cristiano, más discípulo, ni más espiritual, ni más maduro. Culpar a los demás o excluirse de la responsabilidad del conjunto. Es decir, no, ustedes tienen la culpa, ustedes hicieron esto, ¿no? Alimentar nuestro espíritu solo cuando hay cultos es una práctica religiosa. Mucha gente se mantiene en la fe solamente por los cultos. Muchos músicos iban a la iglesia antes de pandemia, no sé ahora, pero mucha gente sirve en la iglesia solo para mantenerse. Al revés, solo se mantiene como creyente, como discípulo, porque lo hacen tocar en la iglesia, lo hacen predicar. Solamente cuando predica llega temprano. Solamente cuando coordina, ¿cierto?, llega arreglado.
Solamente cuando le toca ministrar, llega temprano, se prepara. Pero ¿qué hay de los otros días? ¿Qué hay del día a día en su relación con Dios? Esas son prácticas religiosas. Amén. Pensar que Dios actúa solo como yo pienso. Mire lo que dice, y con esto ya termino, Gálatas 2, capítulo 2, verso 8. Gálatas, capítulo 2, verso 8 dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, la manera en que Dios actúa conmigo es distinta a la manera en que Dios va a actuar contigo. Y yo no debo decir, mira cómo Dios trató a ese porque está en pecado, aleluya. No, es Dios tratando con cada persona de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte en el área en que yo no puedo estar. Porque Dios quiere usarme en el mundo, en el área donde tú no puedes llegar. Entonces el trato es distinto. Hoy día veo ya estoy terminando. Vuelvo a las redes sociales, hermano, porque ahí es como si quiere conocer a alguien, ve a sus redes sociales. Si quiere saber lo que piensa, ve a sus redes sociales. Redes sociales hoy día se transformó en un confidente de las personas, ¿no? Entonces, hoy día veo a ministros que son tan criticados, tanto que critican a Dante Gebel, a Cash Luna, pero ellos llegan a personas que tú y yo no podemos llegar. Por ende, el trato de Dios con ellos es distinto al trato que tiene contigo y conmigo. Entonces, pensar eso es un acto de religiosidad, de fariseísmo, estructurar a Dios en nuestra mente, reducir la grandeza, la gloria de Dios solo a la manera en que yo pueda entender, ¿no? Bueno, distintas acciones, prácticas y pensamientos religiosos. No seamos armados y peligrosos, seamos armados, ¿sí? Armémonos con la armadura. Amén. Con toda armadura. Oremos a Dios. Si estás allí, aún mirando, aún viendo, oremos. Cuéntale a Dios. Cuéntale a Dios lo que pasa por tu mente ahora. Dile a Dios lo que te hizo pensar esta palabra. Si nos damos cuenta de que estamos equivocados, es el tiempo de decir: Señor, perdona mi pensamiento hago malo y quiero arreglar esto, quiero madurar en Dios, ¿no? Y si nos damos cuenta de otras personas que viven esta religiosidad y que son peligrosos, entonces pidamos por ellos, recibámosle con amor. Si tenemos algún grado de inmadurez, miremos al resto con amor, con cariño, abracémosle. No a pesar de que ellos nos juzguen, no juzguemos nosotros, porque se nos ha sido revelado que la gracia de Dios. La gracia de Dios. Padre eterno, buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que es maravillosa, Señor, que nos trae una luz, que nos trae, Señor, una luz a nuestra vida, nos trae es como prender, Señor, una vela, prender una antorcha en medio de la oscuridad. Hemos recibido esta palabra, Señor, que es encender un foco en medio de un callejón oscuro, que es como, Señor, una luz en medio de la noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos acabas de mostrar, lo que nos acabas de enseñar. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que esta palabra pueda quedar, haya sido sembrada en una tierra fértil, en una tierra buena, en una tierra, Señor, que dé su fruto desde ahora, en una semilla, que esta semilla la podamos cuidar, meditando en ella. Que podamos, Señor, guardar y cuidar esta semilla para que dé fruto bueno y abundante
todos los días de nuestra vida. Gracias por tu palabra. Señor, bendiga a todo aquel que está haciendo, Señor, que has puesto en una posición de pregunta, en una posición de interrogante. Bendígale, aclara aún más nuestra mente, Padre. Y te ruego que bendigas a todos aquellos, Señor, que han visto esta transmisión en algún minuto, en alguna parte, o que van a verla después. Bendiga sus corazones, bendiga sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Nos encontramos